Entonces, el sujeto que resulta de esta pregunta es un sujeto que no tiene movimiento voluntario. ¿Listo? No tiene movimiento voluntario. Por eso es sin ánima. ¿Listo? Inanimado. Ahora, la segunda pregunta que yo puedo formular para encontrar al sujeto es el siguiente. ¿Ya? Yo voy a preguntar quién. Ahora, en este caso puede darse el plural, por lo tanto sería quiénes. Y también le voy a aumentar el verbo. ¿Listo? Le voy a aumentar el verbo. Ahora, como respuesta a esta pregunta, voy a encontrar a un ser animado. ¿Listo? Voy a encontrar a un ser animado. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta quiénes más el verbo puede ser una persona o también un animal. ¿Correcto? Entonces, podemos colocar por aquí el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo me dice, el presidente visitó el Callao. ¿Listo? El presidente visitó el Callao. Ahora, en este caso, si yo pregunto, ¿qué visitó el Callao? No hay respuesta. Por lo tanto, la pregunta que voy a formular sería ¿quién? ¿Listo? ¿Quién visitó? ¿Ya quién visitó? ¿Listo? El Callao. Ahora bien, cuando yo pregunto ¿quién visitó el Callao? Entonces la respuesta que voy a encontrar es el presidente. Claro que sí, el presidente. Por lo tanto, el presidente se convierte en lo que nosotros conocemos como el sujeto. Ahí está. ¿Listo? Entonces aquí el presidente vendría a ser el sujeto de la oración. El sujeto oracional. ¿Bien? Ahora, podemos decir también lo siguiente, ¿no? Podemos decir lo siguiente. Dice, la crisis causó el despido, la crisis causó el despido de trabajadores. Ahora bien, en este caso, yo voy a hacer la pregunta. qué causó el despido? ¿Listo? ¿Qué causó el despido? Ahora bien, cuando yo hago esta pregunta, ¿qué causó el despido? La respuesta que voy a encontrar, ¿cuál sería? La crisis, claro, la crisis. De tal manera que en este caso, la crisis vendría a ser ¿qué cosa? Muy bien, el sujeto de la oración. Ahora, profesor, pero ¿y si yo pregunto qué causó la crisis? La respuesta sería el despido de trabajadores. ¿Y el despido de trabajadores no sería el sujeto de la oración? No. ¿Correcto? No. ¿Por qué? Simplemente hacemos un análisis lógico. ¿Ya? Hacemos un análisis lógico. ¿El hecho de despedir trabajadores genera una crisis? No, ¿verdad? Es al contrario, ¿sí o no? La crisis de la empresa es la que genera el despido de trabajadores. Entonces, haciendo un análisis lógico, podemos, en este caso, reiterar, podemos confirmar que efectivamente la crisis vendría a ser el sujeto de la oración. Este es el método tradicional. Es el método que se utiliza, ¿no?, dentro de lo que es tanto en primaria como en secundaria. Pero nosotros necesitamos un método que nos dé mayor facilidad para identificar al sujeto. Por lo tanto, vamos a emplear el método, en este caso, conocido como el método de la concordancia. ¿Listo? Método de la concordancia.
Ahora bien, ¿en qué consiste el método de la concordancia? Bien, a ver, cuando nosotros hablamos del tema de verbos, señalamos que el verbo tiene dos tipos de accidentes gramaticales, ¿recuerdan? Uno es llamado el accidente nominal y el otro es el accidente verbal. ¿A quiénes encontramos dentro del accidente nominal? Al número de la persona, ¿recuerdas? El número de la persona. Y también señalamos que este accidente gramatical permite la concordancia entre el verbo y el sujeto. ¿Listo? Por lo tanto, cuando hablamos del método de la concordancia, estamos hablando de que el verbo y el sujeto tienen el mismo número y la misma persona. El mismo número y la misma persona. ¿Listo? Colocamos entonces allí, ¿no? El verbo y el sujeto. ¿Ya? El verbo y el sujeto comparten el mismo número, ¿ya? El mismo número y persona. Evidentemente estamos hablando del número de la persona gramatical. ¿Listo? El número de la persona gramatical. Entonces, tenemos por aquí el siguiente ejemplo, ¿no? Me dice, asistirán puntuales, ¿listo? Asistirán puntuales los alumnos. Ahora bien, en este caso lo que hago es algo simple, ¿no? Identifico al verbo de la oración, que aquí podemos notar que sería asistirán. Ahora, ya tengo al verbo oracional. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simple. Voy a identificar su número. Como dice asistirán, entonces hay varios, ¿listo? Hay varios que realizan dicha acción. Eso quiere decir que se trata del plural. ¿Listo? Ya tengo entonces el número del verbo. A continuación, veo en este caso la persona. Ahora, puedo notar que en este caso el hablante no está en la acción, ¿correcto? Entonces no puedo decir nosotros asistirán. Por lo tanto, el hablante no está en la acción. El oyente tampoco está en la acción. ¿Listo? Vosotros asistirán, tampoco se puede. Eso quiere decir entonces que aquí la persona vendría a ser la tercera. ¿Listo? La tercera persona. Ahora, yo observo que dentro de la estructura oracional aparece, en ese caso, los alumnos. ¿Listo? Aparecen los alumnos. ¿Qué ocurre? En cuanto al número, me doy cuenta que hay varios, porque está el plural, los. ¿Correcto? Ahí está. Ahora, en cuanto a la persona, cuando digo los alumnos, el hablante y el oyente no están dentro de ese grupo. Por lo tanto, estoy hablando de la tercera persona gramatical. Así entonces, aquí yo puedo decir que los alumnos constituyen el sujeto de la oración. ¿Por qué? Porque los alumnos comparten el número y la persona con el verbo. Allí entonces tenemos un ejemplo de lo que es el método, en este caso, estructural o conocido también como método de la concordancia. Bien, vamos con un ejemplo más. Me dice lo siguiente, ¿ah? Regresamos los libros al estante. Ajá. Regresamos los libros al estante. Al igual que en el caso anterior, identificamos al verbo que en este caso vendría a ser regresamos. ¿Listo? Ya tenemos allí. ¿Y luego qué hacemos? Identificamos el número.
regresamos, me da la idea de varios, ¿sí o no? Me da la idea de varios. Entonces aquí sería el plural, ¿correcto? Ahora, en cuanto a la persona, cuando digo regresamos, el hablante está dentro de la acción. Por lo tanto, estaríamos hablando de la primera persona, ¿correcto? Primera persona. Ahora bien, los libros, si bien es cierto que está en plural, los libros evidentemente no está hablando de la presencia de la primera persona. Además, libros es un objeto y la primera persona siempre es una persona, ¿no? En este caso, una persona, ¿correcto? Un ser vivo, ¿listo? Un ser animado. El hablante, recuerda, la primera persona es el hablante, ¿correcto? Entonces, quiere decir que en este caso, el pronombre de la primera persona plural, el pronombre de la primera persona plural, que vendría a ser nosotros, ¿ya? Es al que estamos aludiendo. Ahora, recuerda que el verbo no tiene género, el verbo no tiene género. Por ende, también podría ser nosotras, según sea el caso. ¿Listo? Ahora, ¿qué quiere decir esto, profesor? Lo que quiere decir es que nosotros, ¿ya? Nosotros vendría a ser el sujeto de la oración. Pero este sujeto está omitido. Es un sujeto omitido, ¿correcto? Es un sujeto que no está escrito en la oración, pero que a partir del número y la persona del verbo lo podemos identificar. Bien, ese es el sujeto omitido, al cual también se le llama sujeto tácito. ¿Ya? Hay entonces las dos formas para identificar al sujeto. No te olvides, el método tradicional, a través de las preguntas, que más el verbo, para seres inanimados, y quiénes, más el verbo, para seres animados. Así entonces hemos encontrado, ¿no? El presidente visitó el Callao. ¿Quién visitó el Callao? El presidente, ser animado. La crisis causó el despido de trabajadores. ¿Qué causó el despido de trabajadores? La crisis. Sujeto, ser inanimado, ¿no? En este caso, un objeto inanimado. Allí entonces lo que vendría a ser la forma de identificar a través de la pregunta. Y en el método estructural, llamado también método de la concordancia, lo que buscamos es el número y la persona del verbo. Y a partir del número de la persona, identificamos al sujeto. Allí entonces, en el primer ejemplo, el verbo asistirán, número plural, persona tercera. Y aquí encontramos una frase que cumple con ese requisito. Número plural, persona tercera. Ahora, en el segundo ejemplo, el verbo se encuentra en plural, número plural, primera persona. Y en la oración no existe una palabra o frase que aluda a la primera persona plural. Por ende, deducimos que vendría a ser nosotros o su forma femenina, nosotras. Y esta palabrita, nosotros, nosotras, no se encuentra en la oración. Por eso es un sujeto omitido, llamado también sujeto tácito, ¿no? Y ahí entonces lo que es la identificación o reconocimiento. Ahora bien, vamos por el siguiente elemento. Vamos por el siguiente elemento. El número 3, la estructura. ¿Listo? Estructura. Estructura del sujeto. Ahora, el sujeto es una construcción gramatical. El sujeto es una construcción gramatical que consta de una o varias palabras. A esta construcción gramatical se le llama también frase nominal, ¿ya? Se le llama también frase nominal. Así, de alguna manera podemos decir que el sujeto es la frase nominal, esto es la frase nominal que realiza o recibe la acción verbal. O, dicho de otra manera, es la frase nominal del cual se dice algo en la oración. Son maneras de definir al sujeto. Pero lo que debemos recordar es que es una estructura. Por lo tanto, tiene partes, elementos que lo constituyen. Y eso es la estructura del sujeto. Ahora, como primer elemento estructural, tenemos
al que denominamos núcleo. ¿Listo? Núcleo. Conocido por sus siglas NS. Eso quiere decir núcleo del sujeto. Ahora, evidentemente, el núcleo es la palabra más importante. ¿Listo? La palabra más importante. Es la palabra elemental. Es la palabra elemental del sujeto. Ahora, te había mencionado que el núcleo, o en este caso el sujeto, puede estar constituido por una o por varias palabras. De ese grupo de palabras, sobre todo cuando hay varias, de ese grupo de palabras, uno es el que destaca, ¿correcto? ¿Y quién es el que destaca? En este caso, el sustantivo. Es el sustantivo, o pronombre, ¿Listo? Es el sustantivo o pronombre. Entonces, el núcleo del sujeto, siempre será un sustantivo o un pronombre. Recordemos que el pronombre reemplaza al sustantivo, ¿correcto? El pronombre reemplaza al sustantivo. Veamos por aquí, entonces, el siguiente ejemplo. Dice, María visitará a sus abuelos. ¿Listo? María visitará a sus abuelos. Ahora, en este caso, nosotros podemos observar que el verbo se encuentra en singular. Por lo tanto, sus abuelos no puede ser el sujeto. Está en plural. Además, está encabezado por una preposición. Lo que quiere decir que María vendría a ser el sujeto. ¿Correcto? María viene a ser el sujeto. María es un sustantivo. Recordemos que lo conocemos como sustantivo propio. Por lo tanto, María constituye el núcleo del sujeto. ¿Listo? María constituye el núcleo del sujeto. En este caso, una sola palabra constituye al sujeto y esa palabra se convierte en el núcleo. Ahora bien, me dice, ¿no? Esos transportistas, ¿listo? Esos transportistas protestan. ¿Listo? Esos transportistas protestan. Ahora, ¿quiénes protestan? Esos transportistas. Eso quiere decir entonces que esos transportistas viene a ser el sujeto de la oración. Ahora, en este caso tenemos dos palabras, esos y transportistas. Ahora, recordemos, esos es un determinante. ¿Listo? Eso es un determinante. Por lo tanto, es un acompañante del sustantivo. Eso quiere decir que, en este caso, transportistas es el sustantivo. Ahora, reitero, como eso es un determinante, no puede ser el núcleo del sujeto. ¿Por qué? ¿Qué me dice? Porque el núcleo del sujeto es un sustantivo o un pronombre. Eso quiere decir que transportistas, que es el sustantivo, viene a convertirse en el núcleo. Entonces, transportistas es el núcleo del sujeto. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos un grupo de palabras, en ese grupo de palabras, el núcleo siempre será el sustantivo. Siempre será el sustantivo. Ahora bien, vamos por el segundo elemento. Y no olvidemos que en este caso, el determinante y el sustantivo, los dos juntos, están conformando lo que nosotros llamamos el sujeto. ¿Ya? Estos dos unidos conforman al sujeto oracional. Ahí está. Ahora, segundo elemento. El segundo elemento que constituye
al sujeto es el modificador directo. ¿Listo? El modificador directo. Ahora bien, ¿qué es el modificador directo? ¿A qué le llamamos modificador directo? Me dice, ¿no? Señala una cualidad. ¿Listo? Una cualidad. O característica, ¿listo? Señala una cualidad o característica del núcleo, ¿correcto? Del núcleo. Ajá. Ahora, pregunta, categorías gramaticales, ¿qué categorías gramaticales indican las cualidades o características de un sustantivo? Facilito, ¿sí o no? Los determinantes y los adjetivos. Adjetivos y determinantes señalan las cualidades o características, en este caso del sustantivo. Por lo tanto, el modificador directo vendrá a ser, en este caso, el adjetivo. Es el adjetivo. Pero, oye, ¿solo el adjetivo indica las características de un sustantivo? No, ¿verdad? También los determinantes. Profe, ¿cómo que los determinantes? Claro, los determinantes me indican el número, el género, la ubicación, la pertenencia, así como también la cantidad, la jerarquía, etcétera, del sustantivo. Por lo tanto, el adjetivo y o el determinante. ¿Listo? El adjetivo y o el determinante. Ellos conforman lo que nosotros llamamos, en este caso, el modificador directo. ¿Listo? El modificador directo. Por lo tanto, el modificador directo tiene dos características importantes. Primero, señala las cualidades del sustantivo. Señala las cualidades del sustantivo que viene a ser el núcleo. Y segundo, se une al núcleo sin la necesidad de conectores. Se une al núcleo sin la necesidad de conectores. Esto quiere decir entonces que cuando yo tengo el modificador directo, este no necesita de conjunciones, preposiciones para unirse al núcleo, sino que se une directamente. ¿Correcto? Se une directamente. Ahora bien, veamos por aquí el ejemplo. Veamos por aquí el ejemplo. Veamos. Me dice lo siguiente. El tercer, el tercer alumno, ¿ya?, es responsable. ¿Listo? El tercer alumno es responsable. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que estoy diciendo y qué es lo que estoy haciendo? Facilito. Aquí yo puedo indicar que él me está indicando el género y número de quién? De alumno. ¿Listo? Él me está indicando el género y número de alumno. Y a su vez, veo que tercer me está indicando su jerarquía, ¿sí o no? Me está indicando su jerarquía. Entonces, aquí yo, ¿qué encuentro? Encuentro a un determinante de artículo y a un determinante numeral. ¿Listo? Un determinante de artículo y un determinante numeral. Y ambos están acompañando a alumno. Ahora, responsable es un adjetivo, sí, pero ¿qué ocurre? Se une a alumno a través del verbo es. Por lo tanto, responsable no pertenece al sujeto. ¿Listo? Responsable no pertenece al sujeto. Ahora bien, entonces nosotros tendríamos lo siguiente, ¿no? Diremos que él, que es un determinante,
vendría a ser ¿qué cosa? Modificador directo, porque me está indicando el género y número del sustantivo. Tercer modificador directo también, porque me indica la jerarquía de alumno. ¿Y alumno qué sería? Muy bien, el núcleo del sujeto. ¿Listo? El núcleo del sujeto. ¿Y los tres juntos qué conforman? Listo, los tres juntos conforman al sujeto, claro que sí. Ahí está. ¿Listo? Los tres juntos conforman a lo que nosotros conocemos como el sujeto. Ahí está. ¿Listo? Ahí tenemos entonces lo que es el modificador directo. No te olvides, el modificador directo es un determinante o un adjetivo. O puede ser también los dos juntos, no hay ningún problema. Yo puedo decir, el hábil estudiante resuelve rápidamente la práctica. ¿Listo? El hábil estudiante resuelve rápidamente la práctica. El modificador directo, hábil, modificador directo y estudiante, el núcleo. ¿Listo? Ahora bien, tenemos por aquí el otro elemento. El otro elemento. ¿Cuál es el otro elemento? Es el modificador indirecto. Modificador indirecto. Ahora, el modificador indirecto es, digamos, aquel que añade una información externa. ¿Ya? Añade una información externa. ¿Listo? Lo colocamos aquí. Añade información externa. Profesor, ¿por qué dice que es una información externa? Porque esta información no es una cualidad o característica del sujeto, o en este caso del núcleo, sino que es algo que circunstancial o situacionalmente se le añade. ¿Correcto? Ahora, ¿qué más? Necesita de un nexo. Necesita de un nexo para unirse al núcleo. ¿Listo? Necesita de un nexo para unirse al núcleo. ¿Correcto? Ahora, este nexo puede ser una preposición o también puede ser una conjunción. Y en algunos casos puede ser un pronombre. ¿Ya? Un pronombre. Ahora, un pronombre relativo, ¿correcto? Ahora bien, por otro lado, me dice, es una frase encabezada, una frase encabezada por preposición. Cualquiera de las preposiciones, ojo con eso. ¿Listo? Cualquiera de las preposiciones. Una frase encabezada por preposición, ¿ya? Una oración subordinada. Una oración subordinada. ¿Cómo es eso de la oración subordinada, profe? Ok. Una oración subordinada es aquella que está encabezada por un pronombre relativo, ¿ya? Por una palabra relativa, y posee verbo, pero que independientemente no tiene sentido completo. Ahora, o también puede ser una aposición. ¿Listo? Puede ser también una aposición. Ahora bien, veamos aquí los ejemplos. Vamos a ver aquí los ejemplos. Me dice lo siguiente, ¿ya? Vamos a ver aquí los ejemplos. Me dice, el administrador de la fábrica. ¿Listo? Llegó. Entonces, nosotros preguntamos, ¿no?
¿Quién llegó? Y la respuesta sería el administrador de la fábrica. Ahora bien, aquí entonces, nosotros tendríamos lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos nosotros, ¿ya? El, que sería artículo, administrador, que sería el sustantivo de la fábrica. Podemos observar que en este caso de la fábrica está encabezado por una preposición. Está encabezado por una preposición. Entonces, diremos lo siguiente. El artículo, ya sabemos, es el modificador directo. El artículo es el modificador directo. El sustantivo es el núcleo del sujeto. ¿Ya? ¿Correcto? Ahí está, ¿ya? El núcleo del sujeto. El sustantivo es el núcleo del sujeto. Y el elemento que está encabezado por la preposición, ¿correcto? Frase encabezada por preposición es el modificador indirecto, al cual también se conoce como MI. ¿Listo? Allí entonces tenemos un MI. En este caso, con frase preposicional. Profe, ¿por qué se le dice frase preposicional? Fácil. Encabezado por una preposición. ¿Listo? Encabezado por una preposición. Ahí está el de. Pero recuerda, puede ser también cualquier otra preposición. ¿Ya? El alumno con capucha, por ejemplo. Entonces, alumno con capucha, con es una preposición. Por lo tanto, con capucha es el modificador indirecto. ¿De quién? De alumno. ¿Te das cuenta? ¿Listo? Entonces, cualquier preposición puede encabezar al modificador indirecto del núcleo. Ahora, vamos con la siguiente oración. La siguiente oración. Me dice, me encantó, listo, me encantó el libro que me regalaste. ¿Listo? Me encantó el libro que me regalaste. Ahora, cuando yo pregunto, ¿qué me encantó? La respuesta sería el libro que me regalaste. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que aquí yo tengo el libro y que me regalaste. Ahora, hey, ¿te das cuenta de algo? Que en este caso, que me regalaste, aquí hay un verbo. Aquí hay un verbo. Ahora, si yo elimino el enunciado anterior, que me regalaste por sí solo no tiene significado. ¿Qué cosa me has regalado? No se sabe, ¿sí o no? ¿Te das cuenta entonces que este elemento actúa como el complemento de otro elemento? En este caso actúa como el complemento de libro. Ahora bien, ya sabemos que el artículo es el modificador directo. ¿Listo? Es el modificador directo. El sustantivo libro es el núcleo del sujeto. Y que me regalaste vendría a ser el modificador indirecto. Es el modificador indirecto. En este caso, este modificador indirecto tiene un verbo. Por eso es una oración subordinada. ¿Listo? Este MI tiene un verbo. Esto es una oración subordinada. Que si yo elimino el resto de la oración, carece de significado. ¿Qué me regalaste? ¿A qué cosa me has regalado? ¿Viste? Por eso es que este elemento complementa al sustantivo libro. ¿Bien? También me dice que puede ser una aposición. Me dice también una aposición. Veamos entonces lo siguiente. ¿eh? Pronto viajará la vecina Carolina. Ajá. Pronto viajará la vecina Carolina. ¿Quién viajará? ¿Quién viajará? La vecina Carolina, ¿sí o no? Entonces, aquí nosotros tenemos a la, ¿correcto? Vecina y también Carolina. ¿Listo? La vecina y Carolina. Ahora bien,
La, sabemos, es el modificador directo, por ser artículo. Vecina, sustantivo común es el núcleo del sujeto. Carolina, en este caso es el modificador indirecto. Ahora, este modificador indirecto es una aposición. Es una aposición. Ahora, por la forma en que se presenta, se le llama aposición especificativa. ¿Listo? Aposición especificativa. Profe, ¿por qué aposición especificativa? Obviamente especifica el nombre de vecina. ¿Listo? Especifica el nombre de vecina. Si yo digo, la vecina pronto viajará, ¿cuál de todas las vecinas? Pero si yo digo, la vecina Carolina, estoy especificando. Por eso se llama aposición especificativa. ¿Listo? Ahora bien, así como tenemos la aposición especificativa, tenemos también el otro tipo de aposición. Vamos a ver, dice, ¿no? Murió en Angamos, ¿no? Murió en Angamos, ¿quién? Miguel Grau, el caballero de los, claro, caballero de los mares. Ahora bien, aquí nosotros podemos observar algo interesante. ¿Quién murió en Angamos? Grau, ¿correcto? Grau, el caballero de los mares. En este caso, Grau, ¿ya? El caballero de los mares, todo junto conforman al sujeto. Ahora, ¿qué ocurre? Que Grau no está acompañado por ningún sustantivo. Por lo tanto, se convierte en el núcleo del sujeto. En el núcleo del sujeto. El caballero de los mares vendría a ser el modificador indirecto. El modificador indirecto. Ahora bien, el caballero de los mares se une al sustantivo Grau a través de una coma. ¿Listo? El caballero de los mares se une a Grau a través de una coma. En este caso, estamos frente a lo que llamamos la aposición explicativa. ¿Listo? La aposición explicativa. Así entonces, hey, queda demostrado que el modificador indirecto puede ser una frase con preposición, una oración subordinada, una aposición especificativa cuando es un nombre propio o una aposición explicativa cuando es una frase. ¿Listo? Allí entonces lo que vendría a ser la estructura del sujeto. La estructura del sujeto. No olvides, el sujeto es una construcción gramatical y como tal tiene elementos. ¿Cuáles son? El núcleo, constituido por un sustantivo y un pronombre. El modificador directo, constituido por un adjetivo y o determinante. También tenemos el modificador indirecto, constituido por una frase prepositiva, una oración subordinada, ¿qué más? Una aposición especificativa o aposición explicativa. Cualquiera de estos cuatro conforman el modificador indirecto. Ahora, todos los sujetos, todos los sujetos van a tener un modificador indirecto. No, como lo hemos observado en los diferentes ejemplos que hemos desarrollado. No todos van a tener modificador indirecto. Ahora, ¿todos los sujetos van a tener modificador directo? No. Hay algunos que sí tienen y hay otros que no tienen. ¿Listo? Ahora, ¿qué no debe faltar? ¿Qué no debe faltar en el sujeto? Obviamente, el núcleo. El núcleo por sí solo ya constituye al sujeto. ¿Listo? El núcleo por sí solo ya constituye al sujeto. Porque el núcleo, hemos dicho, es la palabra más importante, la palabra elemental,
la palabra central de lo que es el sujeto. ¿Bien? Ahí entonces lo que es la estructura del sujeto. Ahora bien, vamos llegando ya a la última parte, la clasificación. ¿Listo? Clasificación del sujeto. Ahí, muchachos. Para clasificar al sujeto, voy a tomar en cuenta 4 criterios. ¿Listo? Para clasificar al sujeto voy a tomar en cuenta 4 criterios. ¿Cuáles son esos criterios? 1. Presencia en la oración. ¿Listo? Presencia en la oración. Por presencia en la oración. Es decir, si está o no está presente en la estructura oracional. Y a partir de este criterio, yo voy a encontrar dos tipos de sujeto. El primero es el sujeto expreso. Y el otro, el sujeto elíptico, omitido o también conocido como tácito. Ahora, el sujeto expreso, escrito en la oración. ¿Listo? Escrito en la oración. Por lo tanto, yo lo encuentro manifiesto dentro de la oración. ¿Listo? Y el tácito omitido en la oración. Lo que quiere decir que no está presente, ¿ya? No está presente. Ahora bien, ejemplo, facilito, ¿eh? Ejemplo, facilito. Mira bien, dice, ¿no? Pronto llegará el día de mi suerte. Sí, 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 es una salsa, ¿verdad? Pronto llegará. ¿Sí o no? Ahí está. El día de mi suerte, el día en que todo cambiará, dice, ¿no? A ver, hey, ¿qué llegará pronto? Listo. ¿Te das cuenta que está escrito en la oración? Entonces, como está escrito en la oración, este es el sujeto expreso, porque está manifiesto, está visible dentro de la estructura oracional. ¿Listo? Ahora, dice, ¿no? Viajaremos hacia Ayacucho. ¿Listo? Viajaremos hacia Ayacucho. Ahora bien, ¿quiénes? ¿Quiénes viajaremos hacia Ayacucho? Ajá. No está, ¿sí o no? No está. Entonces, cuando yo tengo este tipo de casos, ya tú sabes, le pregunto al verbo qué cosa, su número y persona, claro, número y persona. Viajaremos, plural, ¿listo? Plural, ¿correcto? Persona, primera, ¿correcto? Primera. Entonces, aquí el sujeto tácito, el sujeto omitido, ¿ya? El sujeto tácito, el sujeto que no está en la oración, es la primera persona, ¿no? Es la primera persona plural. ¿Cuál es la primera persona plural? Pronombre de la primera persona plural. No, nosotros. Ya lo habíamos visto aquí, ¿recuerdas? Entonces, el sujeto tácito aquí sería nosotros.
nosotros viajaremos. ¿A dónde? A Ayacucho. ¿Listo? Ahí te das cuenta. Entonces, cuando yo tengo sujeto tácito, cuando el sujeto no está escrito en la oración, el método estructural es fundamental. A través del método estructural o el método de la concordancia, voy a indicar quién es ese sujeto tácito. ¿Ya? Ahí entonces, la clase de sujeto por su presencia en la oración. Ahora, segunda clase o segundo criterio. Segundo criterio, me dice, por el número de núcleos. ¿Listo? Por el número de núcleos. Ajá. ¿Sabes qué? Por el número de núcleos voy a encontrar dos también. ¿Sabes cuáles son o no? Mira, oye, mira, tengo el sujeto simple. ¿Listo? Tengo el sujeto simple. Oye, si hay simple, ¿qué hay? Compuesto, claro, compuesto. Ahora bien, simple. Facilito, ¿ah? Sujeto simple. Posee un solo núcleo. Muy bien. Un solo núcleo. ¿Listo? Un solo núcleo. No tiene dos ni tres, ¿ah? Sino uno solo. Ahora, el compuesto, evidentemente, varios núcleos. ¿Listo? Varios núcleos. O también puedo decir más de un núcleo. ¿Listo? Ahí está. Ahí entonces. ¿Ya? Ahora bien, hey, facilito, ¿ah? Facilito. Mira bien. Dice, Ana María es muy conversadora o muy parlanchina o con términos ya un tanto eruditos, ¿no? Es muy facunda. ¿Listo? ¿Quién es muy facunda? ¿Quién es muy conversadora? Charlatana, habladora. Ana María, ¿sí o no? Entonces, Ana María, ¿cuántas personas son? Una sola, ¿cierto? Por lo tanto, hay un solo núcleo. ¿Listo? Hay un solo núcleo. Como hay un solo núcleo, este es un sujeto simple. ¿Listo? Es un sujeto simple. ¿Por qué? Porque presenta un solo núcleo del sujeto. Ahí está. Facilito, ¿eh? Ahora, en cambio, me dice Ana, tú y yo iremos al cine. ¿Listo? Ana, tú y yo iremos al cine. Ahora bien, ¿cuántos núcleos tiene este sujeto? Facilito, ¿sí o no? Ana, tú y yo. ¿Cuántos hay? Tres núcleos, claro. Aquí hay tres núcleos, ¿te das cuenta? Núcleo 1, núcleo 2, núcleo 3. Profesor, ¿por qué tres núcleos? Recuerda lo que hemos dicho. Recuerda lo que hemos dicho. El núcleo puede ser un sustantivo o también pronombre. Y aquí Ana es sustantivo. Tú, pronombre. Yo, pronombre. ¿Viste? Ahí está, se cumple, ¿eh? Se cumple. Por lo tanto, muchachos, aquí, ¿qué tipo de sujeto hay? Listo, es un sujeto compuesto. ¿Ya? Es un sujeto compuesto. Ahí está, facilito, ¿ah? Ahora bien, muchachos. Otro criterio, ¿no? Otro criterio. El otro criterio, facilito, ¿ah? El otro criterio, lo colocaremos por aquí, es, en este caso sería el número 3, por presencia,
por presencia, ¿saben de quién? Del modificador indirecto, es decir, el M del MI. Oye, mira, por presencia del MI, tenemos dos también, el A y el B. En el primer caso le llamamos complejo. ¡Ey! Le llamamos complejo. ¿Listo? Mira, tenemos complejo. Si hay complejo, ¿qué hay? Lo opuesto a complejo, ¿cuál sería? Incom, incomplejo. Ahora bien, facilito, muchachos. ¿Eh? ¿Por qué le decimos complejo? Ajá, con MI. ¿Listo? Con MI. Entonces, el modificador indirecto está presente. Incomplejo, claro, sin MI. Por lo tanto, el modificador indirecto no está presente. Facilito, ¿viste? Ahora bien, entonces tendríamos aquí el siguiente ejemplo, ¿no? Dicen, la casa de Inés, la casa de Inés, ¿ya? Es hermosa. ¿Qué es hermosa, muchachos? Muy bien, la casa de Inés, ¿sí o no? La casa de Inés. ¿Qué quiere decir eso? Facilito, ¿sí o no? La estructura, ¿cuál sería? Dilo, ¿cuál sería la estructura? La que sería modificador directo, muy bien. Casa, perfecto, núcleo del sujeto. De Inés, listo, modificador indirecto. Ah, muy bien. Oye, como hay modificador indirecto, ¿qué tipo de sujeto es? Listo. Este es un sujeto complejo. No te olvides, el sujeto complejo es aquel que presenta MI. Sujeto complejo presenta MI. Ahora, hey, te pregunto, por el número de núcleos, ¿qué tipo de sujeto es? Simple, porque tiene un solo núcleo. ¿Listo? Por su presencia, expreso, porque está en la oración. Facilito, ¿viste? Ahora bien, vamos con el siguiente ejemplo. Me dice, los tres alumnos hábiles postularán. ¿A dónde? Ya sabes, a Senati que diga a San Marcos. ¿Listo? A ver, bien. Los tres alumnos hábiles postularán. ¿Quiénes postularán? Muy bien, los tres alumnos hábiles. Ahora bien, aquí tendríamos lo siguiente. Los tres alumnos hábiles. Dime, ¿cuál es la estructura del sujeto? Ajá. ¿Los qué sería? Muy bien. Tres. Perfecto. Alumnos. Muy bien. Núcleo del sujeto. Oye, ¿y hábiles? Hábil, ¿qué es un hábil? Adjetivo, ¿sí o no? ¿Y el adjetivo qué es? Listo. Modificador directo. Ajá. Oye, dime. Si no hay MI, si no hay modificador indirecto, ¿qué tipo de sujeto es? Listo, ya está. Facilito, ¿viste? ¿Viste? Facilito. Esto es un sujeto incomplejo. Profe, ¿por qué sujeto incomplejo? Porque no hay MI. Hemos analizado la estructura del sujeto y no hemos encontrado MI. Y si no hay MI, sujeto incomplejo. Ahora, por su número de núcleos, ¿qué es? Simple. Por su presencia en la oración, expreso. Ahí está. Facilito. Y ahora viene
el otro, el otro tipo, la otra tipología, la última clasificación, que en este caso vendría a ser por dirección, por dirección de quién, profe, del verbo. ¿Listo? Por dirección de la acción verbal. ¿Qué, profe? También se puede, claro. ¿Listo? Por dirección de la acción verbal también se clasifica. ¿En cuántos? En dos. Ajá. Hace rato dijimos que el sujeto realiza o recibe la acción verbal. Realiza o recibe la acción verbal. La dirección de la acción verbal es justamente esa. Si realiza o recibe. ¿Listo? Si realiza o recibe. Entonces, vamos a encontrar al sujeto al que conocemos como activo. Y si hay activo, exacto, hay pasivo. ¿Listo? Oye, ¿quién es el activo? Claro, es el que realiza la acción. Obviamente la acción verbal, ya no estoy pensando en otra cosa. ¿Y el pasivo? Muy bien, recibe. ¿Qué recibe? La acción, listo, recibe la acción. ¿Listo? Verbal, obviamente, ¿ah? Verbal. Por si acaso estoy pensando en otra cosa, vamos a ponerle verbal, ahí está. ¿Listo? Los psicalípticos paran pensando otra cosa, ¿verdad? Ahí está. Oye, facilito, ¿ah? Mira bien, dice, el gato, el gato, ya, el gato persigue al ratón. ¿Listo? El gato persigue al ratón. Clarito, clarito te das cuenta que gato realiza la acción de perseguir. ¿Listo? Gato realiza la acción de perseguir. Ahora bien, ¿a quién persigue el gato? Al ratón, ¿sí o no? Al ratón. Ahora, ¿sabes qué? Entonces, aquí, el gato, don Miau, ¿qué sería? Sujeto. ¿Qué tipo de sujeto? Oye, ¿qué tipo de sujeto? Activo. Eso es lo que se llama objeto directo. Ahora pasará a ser sujeto. Y entonces digo el ratón. ¿Listo? Ahora, hey, aquí el verbo se encontraba en su forma simple. Ahora tomará una forma perifrásica. Ahí está. El ratón es perseguido por el gato. Ahora, atención aquí, ¿ah? En este caso, nosotros encontramos lo siguiente, ¿ah? Aquí tenemos por el gato. Y ya dijimos nosotros que un sujeto jamás empieza con preposición. ¿Listo? Ahora, este elemento que está encabezado con el por es al que llamamos agente. ¿Listo? Ahora, esta forma es más participio, es al que nosotros llamamos la voz pasiva. Por lo tanto, es el verbo en voz pasiva. Ahora bien, ¿qué observo? ¿Qué observo? Observo que el agente es el encargado de realizar la acción. ¿Listo? El agente realiza la acción. ¿Listo? El agente realiza la acción. Y esta acción recae, ¿ya? Recibe la acción. Como el sujeto recibe la acción, ¿qué tipo de sujeto es? Pasivo. Ahí está. Y así, muchachos, entonces, hemos visto
la clasificación del sujeto. ¿Listo? Hemos visto la clasificación del sujeto. No olvides, el sujeto tiene 4 criterios de clasificación y de esta manera entonces hemos llegado a la